Estamos en un momento crucial, en una circunstancia de emergencia. Tenemos la oportunidad de ascender todos hacia esa nueva humanidad, hermanarnos desde el corazón y desde el alma, fortalecer nuestra inmunidad individual y colectiva con esas medicinas imperiales de la paz, la serenidad, la solidaridad, la compasión y el amor incondicional. Queridos amigos, los invito a compartir esta tercera carta al virus. Querido COVID-19, te llamaré hoy por tu nombre de pila y así tendré más confianza para decirte lo que siento. Espero que tus infinitas réplicas fractales que ocasionan en conjunto la pandemia entren en resonancia con esta onda mayor de solidaridad que ha comenzado a neutralizar tu extraordinaria contagiosidad. Aquí entre nos, te digo que has tocado a las puertas del poder político para enseñarnos a todos que no es coherente la estrategia de lavarse las manos para eludir responsabilidades. Quizás también, como un ineludible despertador, nos estás animando a comprender las lecciones del amor escondidas detrás del dolor y a experimentar desde la vida que un corazón limpio es la mejor protección para todo tipo de contaminación y sobre todo de la peor de todas, que es la corrupción. Te confieso que en estos días de intensa soledad he llegado a pensar que bien pudieras hacer parte de una magnífica conspiración para ayudarnos a detener a tiempo esta catástrofe mayor representada por la muerte colectiva de las miles de especies que estamos destruyendo. Ahora que no escuchamos el fragor del movimiento externo, ahora que tenemos la posibilidad de viajar al interior y conmovernos, te invitamos a vivir juntos el profundo sentimiento de amor que nos trae el saber que somos células de un solo cuerpo. Siento, amigo COVID, que ya no podemos, aunque así lo pretendiéramos, dejarte al margen de la trama que enlaza todas las formas de la vida, porque tú también eres una parte de ese gran tejido conectivo. Haremos lo posible para que ocupes el lugar que te corresponde y de seguro que lo lograremos si aprendemos a dar la nota solidaria de la humanidad en este concierto de la creación. No temas, regresa a tu lugar. Ya sabes que no te echaremos al olvido, pues en cada invierno tú mismo nos volverás a recordar lo importante que es cuidarse y cultivar con nuestra propia salud la salud de todos. A través de ti, quiero reconocer ante ese gran misterio que te contiene y nos contiene, que de nada nos ha servido el poseer lo que tenemos sin tenernos y sin ser, pues esa forma de poder externo nos ha conducido a la peor de las indigencias, la de la indiferencia. No te preocupes, regresa sin venganzas ni victimismos a tu sitio de origen, pues sabemos que el colapso económico del que ahora todos te culpamos es el resultado de no haber aprendido las lecciones de las grandes depresiones económicas del pasado. Ya no tiene sentido, amigo, sostener la gran mentira de una abundancia inflacionaria sostenida en la propuesta de hipotecar la casa, el tiempo y hasta la propia vida. Ya nuestros hijos y nuestros nietos llevaban a cuestas nuestras deudas y un planeta desértico era la cosecha segura para la descendencia. De seguir como íbamos, querido COVID, estaríamos incubando una pandemia de miseria para generaciones enteras. Pero, por favor, no te alborotes ni te pongas más virulento, pues hay grandes evidencias que revelan el éxito en tu extraordinario rol como el más duro y exigente de todos los maestros.